una buena jornada. Gracias. Vamos a dar paso ahora a la siguiente conferencia, que es la que cierra este segmento matutino de este Congreso de Discapacidad y Empresas organizado desde la Red de Empresas Inclusivas de Uruguay. De verdad debería ponerme de pie, este es un evento virtual, pero lo voy a hacer con la mayor honra y la mayor dedicación posible, porque es, como lo dijimos durante la presentación previa en las redes sociales y el anuncio, un alto honor para nosotros y para la Red de Empresas Inclusivas recibir nada más ni nada menos que a la Magíster María Soledad Cisternas, enviada especial del Secretario General de Naciones Unidas sobre discapacidad y accesibilidad. Ella nos propone hablar sobre derecho al trabajo, la perspectiva de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y el desarrollo sostenible. Yo voy a hacer una breve reseña del vasto currículum que tiene María Soledad, a quien particularmente agradezco su presencia en el nombre de toda la red y de las empresas que la constituyen en este que es nuestro primer evento tras el lanzamiento que realizamos el mes pasado. La magíster María Soledad Cisternas, además de ser enviada especial, como comentaba, participó como experta en el Comité ad hoc de Naciones Unidas que elaboró la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde se destaca su aporte en el ámbito de acceso a la justicia. También fue presidenta del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad entre los años 2003 y 2016 y participa en el Grupo sobre Envejecimiento de Naciones Unidas. También es responsable por la elaboración de la campaña global para el buen trato de niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Una instancia y una participación para nosotros llena de significado. Le agradezco muy especialmente y le doy la bienvenida. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias a la Red de Empresas Inclusivas por la invitación que me ha hecho para participar en este importante evento y especialmente de un país que me encanta como es Uruguay. Así que, dicho esto, quiero decir que en esta presentación voy a hacer una relación de conexión entre lo que es el estándar de derechos humanos de las personas con discapacidad y en particular en relación al derecho al trabajo y la Agenda 2030 sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible. Boutros Ghali, ex secretario general de las Naciones Unidas, señaló muy precisamente que los derechos humanos reflejan ciertos mandatos inmutables, pero cada era cultural refleja una conciencia histórica en cuanto al enfoque de esos derechos humanos y que significa entonces que dichos derechos humanos se encuentran en evolución. Y esto lo vemos claramente cuando observamos el sistema multilateral de promoción y protección de los derechos humanos, en que está y contamos con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pero como hay ciertos sectores de la población invisibilizados, el sistema multilateral tuvo que tomar el desafío de particularizar normas jurídicas vinculantes, como convenciones, en relación a la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, año 79, la Convención de los Derechos del Niño, en el año 89, y también, casi al final del siglo pasado, la Convención para la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus familias. Dentro de esto, y de este marco de lo que significa una era cultural, y lo que significa una conciencia histórica, es que yo sitúo el surgimiento de lo que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Me parece que la interviniente anterior se refirió a los modelos previos, médico-asistencialista, de beneficencia, etcétera, rehabilitador. Pero, ¿cuál es la diferencia? También ella habló del modelo social, pero cuando surge la convención en el año, ahí en el 2001, en la conferencia contra el racismo, la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia y discriminación, el resultado más concreto fue la resolución
de Naciones Unidas para elaborar una convención amplia e integral para la promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad. O sea, ya veníamos de un proceso en que las normas uniformes que tienen el estatus jurídico de resolución internacional había avanzado y progresado mucho en el diseño de las personas con discapacidad en lo que es el modelo social. Pero luego, cuando se establece el Comité Ad Hoc de Naciones Unidas que elabora la convención, estamos hablando de 4 años que en manera fuerte y sistemática se elabora una convención, con la diferencia que no solo se hizo en el rango de los embajadores, ¿no es cierto?, de los diplomáticos, sino que también se incorporó la misma estructura de Naciones Unidas, pero fuertemente movidas por las organizaciones de la sociedad civil de personas con discapacidad. Ustedes saben el lema "Nada sobre nosotros sin nosotros", y que hoy es "Nada sin las personas con discapacidad". Y es así como esta convención, el primer tratado de derechos humanos del siglo XXI, entra a producir un verdadero salto cualitativo en materia de derechos humanos, ¿ya? Casi una revolución de los derechos humanos, diría yo, porque tiene muchas innovaciones que no contenían otras normas anteriores. Y entonces esta convención, que se adopta en el 2006 por la Asamblea General de Naciones Unidas, se abre a ratificación en el 2007, cuenta en la actualidad con nada más y nada menos que 182 ratificaciones de la misma convención y 97 del protocolo facultativo que habilita para conocer causas individuales o grupales en que estén vulnerados los derechos de personas con discapacidad y no haya una solución a nivel interno. Entonces, nosotros vemos que este porcentaje de más, y esta cantidad de más de 1.000 millones de personas en el mundo que presentan una o más formas de discapacidad, llevan entonces el fuerte impulso que saca adelante esta convención, ya cuyo objetivo es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con los demás y promover el respeto de su dignidad inherente. Fíjense ustedes que con este objeto y junto a este objeto, y esto es una parte central, la convención conceptualiza el titular de derechos, que antes era y se estimaba la persona que tiene o presenta una deficiencia. Recuerden que antes se utilizaban los conceptos de inválido, los minusválidos, los paralíticos, etc. Pero la convención nos dice, acá no, el titular de derechos se produce en una conceptualización multifocal que implica un sujeto que presenta una deficiencia, el impairment de que hablan en inglés, en los planos físico, sensorial, intelectual o mental. ¿Ya? Ese es el primer componente. El mental hoy día se acostumbra a hablar de psicosocial, que es la denominación que ha impuesto la red de organizaciones de ese tipo de discapacidad. Pero entonces la convención nos dice, además de eso, esta persona tiene que tener interacción con barreras, porque la sociedad impone distintas barreras y entonces se produce la interacción del individuo con la deficiencia y estas barreras. Y todo esto produce un impacto, ahí está el tercer elemento, un impacto en la participación plena y efectiva de las personas en la sociedad, de las personas con discapacidad. Y por eso mismo, dependiendo, y ya pasa en los modelos anteriores, la responsabilidad, entre comillas, de la persona con discapacidad estaba a cargo partiendo por la familia y por empresas de beneficencia, organizaciones de beneficencia, ¿no? Donde la participación de la persona no era lo relevante, sino satisfacer sus necesidades más básicas. Luego se pasa a este modelo médico asistencialista rehabilitador, donde la voz cantante la tendrá el equipo médico para tratar de hacer lo más igual posible a la persona con discapacidad de una persona sin discapacidad, sin considerar tampoco la opinión
que tiene este titular de derechos. Entonces, cuando llegamos al modelo social que da la base al modelo de derechos humanos de la Convención, se nos dice que esta interacción con barreras implica que el Estado debe asumir obligaciones en torno a eliminación de barreras y en torno a elevar condiciones para la igualdad de oportunidades de estas personas. ¿Y con qué objeto? Con el objeto que logren una mayor participación plena y efectiva en la sociedad. Entonces, esta es la combinación, son factores que interactúan, pero mientras menos barreras haya y más condiciones de igualación de oportunidades, más participación plena y efectiva en la sociedad tendrá la persona que tiene una deficiencia y por lo tanto experimentará una discapacidad menor que quien está en otro lugar en que no se han eliminado esas barreras. Y eso lo podemos ver claro en las experiencias del mundo desarrollado versus el mundo en vías de desarrollo, donde estamos todavía luchando en la eliminación de barreras, en las condiciones de igualación de oportunidades, para poder participar más de manera plena y efectiva. Esta convención cambia también, como antes se veía a las personas con discapacidad como titulares de protección, el principio pro persona decía, bueno, a estas personas hay que darles protección. Pero ahí esto significaba una serie de distorsiones que en algunos casos llevó a la interdicción de muchas personas con discapacidad y a eliminar la capacidad jurídica de ellas. Y debían actuar por interpósita persona, o sea, por un tercero que tomaba las decisiones por él, e incluso no solamente las que tienen que ver con el patrimonio, sino que también las que tienen que ver con la integridad física y psíquica, como psicocirugías invasivas, irreversibles, esterilizaciones forzadas, etcétera, etcétera. Entonces, esta convención viene a cambiar la interpretación del principio pro persona desde un punto de vista filosófico y jurídico. Y dice, el principio pro persona hoy día consiste en que quien presenta una deficiencia determinada debe tratar de lograr y darle toda la facilidad para que logre los mayores rangos de autonomía personal, independencia para tomar las propias decisiones, ¿ya? Y la vida de manera lo más independiente que se pueda. Entonces ahí hay ya cambios de paradigma desde el titular de derecho, desde cómo se enfoca el principio pro persona. ¿Y por qué tiene importancia el principio pro persona? Porque es el que ha uniformado nuestros códigos civil y nuestra legislación por décadas y décadas, manteniendo estos sistemas de interdicción y anulación de la voluntad de la persona. Bueno, esto daría para muchos seminarios, pero es importante hacerlo presente. Es importante hacer presente que los pactos internacionales de derechos civiles y políticos y económicos, sociales y culturales parten de la premisa, claro, autonomía, independencia de tomar las decisiones. También habla la no discriminación, la igualdad de oportunidades, la participación, la accesibilidad universal, la inclusión. Todo esto, como ustedes ven, son principios generales, los tienen todos. Entonces, me podrían decir, bueno, ¿y para qué entonces se hace un estándar en personas con discapacidad si es todo como lo mismo? Pero fíjense que no es tan así. Había tal invisibilidad de este porcentaje importante, más del 15% de la población mundial con discapacidad, que por eso fue necesario especificar. Y en estos principios, algunos, solo dos mencionan a las personas con discapacidad, cuando habla del reconocimiento y aceptación de la discapacidad como parte de la diversidad y la condición humana. Y el último principio que nos habla del respeto a las facultades en evolución de los niños y niñas con discapacidad y el respeto a su identidad personal. Y esto me hace mucho sentido. En Ginebra, cuando presidí el comité, una integrante era una persona con amputación de brazos. Y esta persona era hija de médicos. Después había estudiado Derecho. Y ella
desde muy jovencita, no quiso que le pusieran prótesis. Ella tomó la decisión y le dijo a sus padres que no. Y ella entonces adaptó su cuerpo, su sistema, a utilizar sus pies como verdaderas manos, porque era lo que ella sentía. Ella no buscaba ser igual a los que tenían brazos. Entonces, a eso se refiere ese respeto a la identidad personal y que lo podemos traducir en las diversidades en la educación, en el trabajo, etcétera. Bueno, tenemos esta convención con estos principios y que tiene un eje fundamental que es igualdad y no discriminación, pero tiene también otro eje que se refiere a los derechos diversificados en razón de este grupo de la sociedad. Entonces, cuando hablamos de derechos diversificados, y siempre se dijo en la negociación, yo participé allí, que esta convención no iba a crear derechos nuevos, sino que ahí especificando de cómo era el ejercicio tratándose de las personas con discapacidad. Bueno, como nota a pie de página, decir que yo creo que los instrumentos jurídicos se crean y después emergen con sus propias alas y vuelan. Por lo tanto, yo sí creo que la convención creó derechos nuevos, porque había conceptos que se conocían, pero no como derechos. Y me refiero en esto, por ejemplo, a la rehabilitación, ¿ya? Claro, y esto tiene que ver con lo laboral, la adaptación y readaptación, rehabilitación de trabajadores para su inserción en el mercado laboral. Y estamos viendo claramente una novedad que no estaba en ninguna otra convención jurídica anterior del sistema multilateral. También la capacidad jurídica. Yo les mencionaba esto de los anulados de capacidad jurídica. Bueno, la convención nos dice no. Aquí lo que hay que hacer no es declarar interdicto, no es sustituir la voluntad, sino que brindar apoyo para la manifestación de la voluntad de las personas. Tratar de explorar al máximo la voluntad de las personas, y es eso lo que debe primar, y no anularlo y nombrar a otra persona. Bueno, ahí hay un tremendo cambio, porque si no fuese por ese cambio, las personas, por ejemplo, con discapacidades intelectuales, sobre todo, o discapacidades psicosociales, no podrían siquiera suscribir el contrato de trabajo porque no tendrían capacidad jurídica para hacerlo. Entonces, ahí también estamos frente a una grave situación de derechos humanos. Y también, fíjense ustedes que la convención nos trajo las innovaciones de la accesibilidad universal. No salen otras convenciones, pero la accesibilidad sin duda es pilar y puente para el ejercicio de otros derechos, ¿ya? Si no hay accesibilidad al espacio físico, a la información, a las comunicaciones, a la tecnología, a los procesos, a los procedimientos, se ve totalmente impedido el ejercicio de otros derechos por las personas con discapacidad. Distintos serán los aspectos de accesibilidad dependiendo del tipo de discapacidad, porque lo más conocido es, por supuesto, la rampa, el baño adaptado, tratándose de personas con discapacidad física. Pero, y esto me gusta ilustrarlo con casos reales, ¿no? Una vez una persona ciega, yo soy ciega también, así que las rampas nos sirven mucho para subir y bajar en lugar de estar con las escaleras, ¿no? Pero en un banco se había hecho la rampa, pero no tenía baranda. Y una persona ciega subió y cuando iba bajando, al no tener baranda, cayó y tuvo un grave accidente. Bueno, esos son aspectos de accesibilidad en donde necesariamente hay que consultar a las personas con discapacidad distintas y sus organizaciones representativas para que le digan dónde están los problemas, cómo puede ser. Las personas con baja visión requieren que cada escalón tenga una huicha de un color que contraste para poder distinguirla, porque si no se ve plano todo nomás. Entonces, uno puede dar distintos ejemplos de la accesibilidad, las personas sordas, en que todos los medios visuales y por supuesto la interpretación en lengua de señas, que es el lenguaje natural, es la forma de accesibilidad para estudiar, para trabajar, para informarse, etcétera, etcétera.
las personas con discapacidad intelectual, el lenguaje aumentativo o alternativo, que son formas de lenguaje sencillo en la redacción para que puedan entender aquellos que pudieran leer. Entonces, estamos viendo acá innovaciones enormes, innovaciones que impactan en lo jurídico y también en las empresas. Entonces, quiero referirme como última innovación, aunque hay otras más, a los ajustes razonables. Esto también es una verdadera revolución jurídica, porque los ajustes razonables son las modificaciones o adaptaciones que requiere un caso particular una persona y que no impongan una carga desproporcionada o indebida para que esta persona con discapacidad disfrute sus derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás. ¿Cuál es la diferencia entre la accesibilidad y el ajuste razonable? La accesibilidad es una norma pareja, política pública para todos. El ajuste razonable, en cambio, es aquel que se ve en el caso particular de una persona con un nombre y un apellido, ya sea estudiante, ya sea trabajador, ya sea una persona que va a escuchar una charla. Los ajustes razonables serán en específico en relación a la persona. Entonces, esa es la diferencia, pero ambos hacen una combinación estupenda para el ejercicio de derechos de personas con discapacidad y también para otro segmento de la población, que son las personas mayores. O también, fíjense, para niños y niñas, no me voy a extender en esto, pero soy enviada especial de accesibilidad. Entonces, todo esto hace un tremendo acervo para que cuando llegamos al derecho al trabajo, que nos dice que se reconoce el derecho al trabajo de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con los demás, y que esto implica el ejercer un trabajo para ganarse la vida con una justa retribución y a través de un trabajo libremente elegido o aceptado por la persona en un mercado o entorno laboral que sea abierto, inclusivo y accesible. Y luego ahí, ustedes pueden leer el artículo, da una serie de detalles, ¿no es cierto? Más que detalles son especificaciones. Por ejemplo, que debe existir legalmente la no discriminación en materia laboral, que deben protegerse los derechos laborales de las personas con discapacidad en cuanto al acceso, permanencia y progreso en un trabajo, protegerlas en relación al acoso, que exista reparación en el caso de agravios, que puedan los trabajadores estar protegidos en el ejercicio de sus derechos laborales y sindicales, que los trabajadores con discapacidad puedan acceder a capacitación, a formación continua, a capacitación profesional y también vocacional, que se promuevan las iniciativas de emprendimiento empresarial, autoempleo, cooperativas, que también se posibilite el acceso al empleo en el sector público. Y también se dice lo propio en el sector privado. En el sector privado, incluso con modificaciones que impliquen medidas de acción afirmativa, entre otras. Una medida de acción afirmativa muy conocida es la cuota o la reserva. En mi país, Chile, coloca que es el 1% de las empresas que tienen 100 o más trabajadores, que evidentemente las personas con discapacidad han considerado que es todavía muy pequeña esa cuota. ¿Qué es lo que busca la cuota? Catalizar un proceso de inclusión laboral que tiene que venir, pero que tiene que apurarse, porque el trabajo dignifica. Y entonces, además se nos dice también en materia laboral que se deben proveer ajustes razonables a los trabajadores con discapacidad, que se debe promover la experiencia laboral, porque si no, no tendrían ninguna experiencia laboral. Y todo eso, como les digo, lo pueden combinar con accesibilidad, lo pueden combinar también con el enfoque de género, donde se dice que las mujeres con discapacidad están expuestas a formas múltiples de discriminación y que los estados deben tomar medidas para que las mujeres con discapacidad disfruten de sus derechos, incluido el derecho al trabajo, y que los estados tienen que tomar medidas para el desarrollo, adelanto y potenciación de las mujeres con discapacidad.
Entonces, este es el estándar jurídico que rige. ¿Qué pasa con otros estándares como los de la OIT? Ocurre que en principio son complementarios, pero la Convención establece en el artículo 4 una norma interpretativa. Siempre se preferirá el mejor estándar de la persona con discapacidad. Por lo tanto, las recomendaciones de OIT están vigentes, pero si el estándar que establece la Convención es más alto que alguna prescripción de la OIT, rige la Convención. Dicho esto, tenemos que relacionar el proceso y rápidamente, porque el tiempo sé que es corto, pero hay que relacionarlo con el proceso del desarrollo sostenible, lo que es la Agenda 2030 sobre objetivos de desarrollo sostenible. Son 17 objetivos de desarrollo sostenible, en donde en el preámbulo se señala que el desarrollo sostenible se basa en derechos humanos. Y esto es una declaración fundamental. Me tocó ser presidenta cuando se estaba negociando esto, y los presidentes de órganos de tratado impulsamos ese párrafo. No hay desarrollo sostenible desvinculado de los derechos humanos. Que era una mirada, fíjense ustedes, y lo digo responsablemente, que a veces Naciones Unidas tenía. Los derechos humanos se ven en Ginebra, el desarrollo sostenible en Nueva York. Hoy día tiene que mirarse entrelazado, porque la Agenda de Desarrollo Sostenible se basa en la persona, en el planeta, la prosperidad y la paz, las 4P. Y en base a eso tiene los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que superan a los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Y digo que los superan, y si lo miro por discapacidad, por supuesto que lo superan, porque el Objetivo de Desarrollo del Milenio no se mencionaba a las personas con discapacidad. Pero acá, con la impronta que dio la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sí, los Objetivos de Desarrollo Sostenible se hacen cargo en distintas metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible e indicadores. Pero cuando nos vamos plenamente a materia del trabajo, el ODS 8, que nos habla del crecimiento económico sostenido, nos habla del trabajo inclusivo, productivo, para todas las personas. Y cuando nos vamos a la meta, porque aquí hay varias metas, el ingreso per cápita, el trabajo productivo, el consumo sostenible, la producción del consumo sostenible, que eso implica accesibilidad también, pero la directa que se va a discapacidad es cuando dice lograr entonces este trabajo pleno y productivo para todas las personas con discapacidad y con una justa retribución por trabajo igual. Porque encontrábamos que en algunos países ciertas discapacidades se les pagaba inferior a lo que ganaban el resto de las personas, incluso inferior al mínimo, y decían con eso que era una política de inclusión laboral. No podemos pensar que una desigualdad de remuneración por trabajo igual es una política de inclusión laboral, por ejemplo, para las personas con síndrome de Down, que fue donde se produjo el caso. Bueno, ahí tenemos el Objetivo de Desarrollo Sostenible que más se relaciona con lo del trabajo. Pero también me gustaría mencionar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 10, porque él habla de eliminar las desigualdades dentro y entre los países. Y la primera meta que establece es potenciar la inclusión social, política y económica de las personas con discapacidad. Y otro objetivo relacionado, objetivo ODS número 11, lograr que las ciudades y asentamientos humanos sean inclusivos, resistentes, resilientes y sostenibles. Y en dos metas habla de la accesibilidad, cuando se refiere al transporte accesible, que en el caso de los trabajadores es fundamental para llegar a sus lugares de trabajo, y cuando habla de áreas verdes y espacios públicos que estén y que sean accesibles. Entonces, aquí nos encontramos con tres objetivos directamente relacionados. Yo podría decir muchos más, porque se entienden incluidas las personas con discapacidad en otros ODS en forma expresa,
pero en forma tácita también están incluidos, porque nadie puede decir que el resto de los objetivos de desarrollo sostenible no se aplican a las personas con discapacidad. Yo aquí he querido nombrar los más trascendentes. Y el 19, número 17, que habla de la posibilidad de crear nuevos indicadores para ir midiendo el progreso en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, ¿qué ocurre? Ocurre que, esto lo digo como una frase de quiebre aquí, con la pandemia no se suspende el cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos, como tampoco se suspenden los objetivos de desarrollo sostenible en su cumplimiento. Y esto no es menor, y después voy a decir por qué no es menor. Pero antes quiero referirme ya como preámbulo de término que existen en los principios de Naciones Unidas para Derechos Humanos y Empresas del 2011. Ellos están cumpliendo 20 años, 10 años de vigencia, 10 años de vigencia. Principios de Empresas y Derechos Humanos. Y ustedes pueden claramente, no sé si me puedo tomar unos 5 minutitos más para terminar. Con mucho gusto. Gracias, muchas gracias. Estos normas que emanan del Consejo de Derechos Humanos, que es la instancia máxima en Ginebra, donde están representados todos los estados, son largas, ¿eh? Los invito a leerlas, pero reagrupé en 3 fundamentales. Primero está el objetivo de la empresa de no realizar ninguna actividad contraria a derechos humanos de las personas. O sea, es un rol preventivo de las empresas. Y como el desarrollo sostenible se basa en derechos humanos, tampoco las empresas podrían ir en contra del desarrollo sostenible realizando actividades, por ejemplo, por poner un ejemplo, actividades que coloquen barreras al desplazamiento, a la comunicación de las personas con discapacidad. Eso no lo podrían hacer y, de caso contrario, estarían siendo titulares de reparación económica a las personas. Un segundo aspecto es que las empresas deben efectuar declaraciones internas, políticas internas, en las cuales declaren que protegen los derechos humanos y que los respetan, que respetan y protegen derechos humanos. Y si yo lo relaciono con discapacidad, claramente la política de una empresa podría decir que promueve, más allá que la ley no lo diga o lo diga en forma insuficiente, que promueve el empleo de las personas con discapacidad. Y puede también declarar ahí en sus políticas internas, por ejemplo, que la producción que van a hacer es una producción inclusiva y sostenible para tener también un consumo inclusivo y sostenible. Ejemplo claro de esto, por ejemplo, la industria farmacéutica que coloca en braille los títulos de los remedios, por decir algo, ¿cierto? Pero hay muchos otros ejemplos. Pero yo identifico un tercer liderazgo de las empresas en vínculo a derechos humanos y desarrollo sostenible. Por ejemplo, lo que he denominado el liderazgo en inversión sostenible, en accesibilidad universal. Ahí claramente vemos que hay una inversión que puede realizar una empresa con sus ganancias, supongamos para habilitar un gimnasio accesible para personas con discapacidad, una plaza donde puedan acudir niños y niñas con y sin discapacidad y que tenga condiciones de accesibilidad. ¿Y por qué esto será sostenible? Porque esto se va a devolver en consumos retributivos a esa empresa por consumidores que no solamente van a ser las personas con discapacidad, que también son consumidores, obviamente, sino también por las familias que se sienten contentas con estos progresos en accesibilidad y todo lo que señalaba anteriormente y que una empresa está liderando. Por eso son inversiones sostenibles, donde pueden coadyuvar a los estados. Nuestros estados latinoamericanos son en vías de desarrollo.
a veces por sí solos no logran con el presupuesto general de la nación llegar a cubrir distintas necesidades. Y en esto las empresas pueden colocar ahí su aporte de la medida de sus posibilidades y que será tremendamente útil. Bueno, finalmente, yo quiero terminar esta presentación refiriéndome al Uruguay. El Uruguay, que es un estado de 3,5 millones aproximado de personas, según leí el último censo, y que tiene alrededor de un 16% de personas con discapacidad. Vale decir, entiendo que son más o menos 500.000 personas con discapacidad aprox. Bueno, cuando yo les decía que no se suspende por la pandemia ni otra crisis el cumplimiento de los derechos humanos ni el desarrollo sostenible de las personas con discapacidad, es porque los derechos humanos son supervisados por un comité que se llama Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, donde el Estado uruguayo se sometió con su informe inicial y está próximo al informe periódico, ¿ya? Y allí en la concluding observation, la observación final que el comité le dijo al Uruguay, le señaló claramente que debía promover la inclusión laboral en el sector público y que debería ocuparse de recopilar datos de la inclusión laboral en el sector privado. Y cuando se va a la accesibilidad, el comité le dice a Uruguay que debe generar un plan de acción en relación a accesibilidad en diversas formas, al espacio físico, a la información, a las comunicaciones, a los procesos, a los procedimientos, a las tecnologías, de tal manera que puedan ser utilizados en igualdad de condiciones por las personas con discapacidad y que esto tenga auditoría, fiscalización y sanciones si no se cumple. Eso es lo que está candente, no sé si habrá progresado Uruguay en aquello, pero ahí hay un aspecto que claramente le está diciendo en su próxima revisión periódica, les van a preguntar sobre esos puntos. Y sería muy bueno llevar cosas avanzadas aquí. Y qué mejor que también el sector privado se suma, la red de empresas inclusivas. Y por otro lado, el crecimiento, el desarrollo sostenible no se suspende porque existe el High Level Political Forum, que si bien es cierto está en una etapa de entrega voluntaria de informes, cada vez son más abundantes los países que van y prestan sus informes de desarrollo sostenible, que no van a estar exentos de preguntas de cómo lo hicieron durante la pandemia para que las personas con discapacidad, niños, niñas, adolescentes, personas de mediana edad y personas mayores con discapacidad fueron incluidas en el desarrollo sostenible. Recuerden que el lema de la Agenda 2030 es no dejar a nadie atrás. Y yo en lo personal espero que la maravillosa República del Uruguay, que es ejemplar en muchas cosas para todo el resto de la región, no haya dejado atrás a los trabajadores con discapacidad. Muchas gracias por esta oportunidad de conversar con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, María Soledad Cisternas, con gran vocación docente, nos ha impulsado y nos ha hecho un recorrido clarísimo, conceptualmente, desde la práctica, desde varias miradas, no solamente de este documento rector, que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a partir de su propia experiencia, de su larga trayectoria, sino cómo de alguna manera con el transcurso de los tiempos y en los diferentes países y amalgamado con otros documentos y con otros marcos legales, esto ha ido tomando forma hasta constituirse en algo que creo que es lo que apalanca, lo que mueve, lo que promueve. Y diríamos que desde el punto de vista de la red de empresas inclusivas, lo que nos ocupa y lo que también nos preocupa. Así que ha sido un gusto enorme y valoro especialmente un hecho que voy a contar lo que hace a la interna, porque cuando nos contactamos, Chile estaba en su pleno proceso constituyente, en el cual usted estaba con una activa participación y sin embargo se tomó el tiempo y tuvo la deferencia de respondernos, de ponerse a disposición y de poder concretar el hecho de que hoy nos pudiera acompañar. Así que lo valoro doblemente.
Muchas gracias y espero no romper el contacto con ustedes porque me parece muy vanguardista la actividad que están realizando, incluso cuando estamos en pandemia, y eso se valora el doble. Así Muchísimas que, gracias. No va a faltar oportunidad de encontrarnos. Un gusto y que sí, tenga una buena finalización de la jornada. muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. A ustedes los estamos invitando puntualmente para la